Comer un ratito. Dejamos el sector gastronómico en esta materia y nos volvemos a meter en tema porque ya estamos en comunicación telefónica con el presidente de CARVAP, Confederación de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y de La Pampa, Horacio Salaverry, que ya está en línea con nosotros. Horacio, muy buenos días. Cecilia y Andrés los saludan desde aquí, desde Gualeguaychú. ¿Cómo está usted? Buen día, un gusto saludarlo. ¿Cómo andan ustedes? Pero muy bien, muchísimas gracias, Horacio, por atendernos. Por ahí tiene más requerimientos de la zona de su provincia, pero bueno, desde Entre Ríos también queremos conocer cuál es la situación de los productores bonaerenses y pampeanos, que es a quien usted representa en este caso. ¿Cómo están los productores hoy por hoy de allí de CARVAP? Bueno, además de agradecerle el reportaje, le agradezco mucho su llamado, siempre es interesante intercambiar ideas entre provincias, como lo hacemos en CRAP permanentemente. Pero la situación está más allá de lo climático, hay zonas todavía afectadas por dos cuestiones, son afectadas por sequía y zonas que han quedado afectadas por una cantidad de agua que cayó a unos 15 días atrás y que ha generado ciertos inconvenientes porque por un drenaje, digamos, toda la parte de Guido, Pila, Dolores, que es la zona, digamos, de la Ruta 2, para ubicarlo, lo que sale hacia el mar, ahí en la bahía de San Boromón, tiene sus inconvenientes, porque la canalización no es buena ahí, y cuando el agua, digamos, cae demasiado agua junta, se atora, digamos, la salida, y queda el agua en superficie y cuesta sacarlo. Pero más allá de estas cuestiones climáticas, bueno, en realidad en la provincia de Buenos Aires hoy se está trabajando fuerte en todo lo que es la siembra de la gruesa, el trigo viene bastante bien, la cuestión ganadera es la que hoy nos aplica como hasta bastante más inconveniente y un poco la situación de todo lo que son las cuencas tamberas también que tenemos importantes acá en la provincia de Buenos Aires. Seguro. Pero básicamente el ánimo del productor hoy estaba muy centrado en toda la complejidad que ha traído las trabas a la exportación de la carne, ¿no? Así que hay un ánimo de alguna manera de preocupación del mantenimiento de estas medidas hacia adelante, ¿no? Seguro. Vuelvo para atrás un cachito, medio capítulo para atrás. Horacio me hablaba del tema agricultura. El tema de la falta de precipitaciones, ¿los está afectando a ustedes también allí en la provincia de Buenos Aires? Hay partes que sí, hemos tenido un caudal de agua interesante hace unos 15 días que más o menos ha levantado un poco la napa, pero ya empezamos a notar nuevamente la falta de agua y los pronósticos hacia adelante no son demasiado halagüeños, ¿no? Con este tema. Pero por suerte hemos tenido una buena caída de agua que nos ha permitido iniciar los trabajos en forma rápida. Bien, eso es importante, por lo menos un pequeño recupero más allá de los pronósticos que no son alentadores. Y el tema de las restricciones a las exportaciones de carne, ¿cómo los ha afectado a los productores allí bonaerenses principalmente? Y imagínense que la provincia de Buenos Aires este año va a llegar a los 20 millones de animales, ¿no? Es una provincia que tiene casi el 36-38% del lector ganadero. Así que claramente todo lo que toque la comercialización de carne, y básicamente en el tema de La Pampa, ¿no es cierto? Lo cual CARVAP representamos Buenos Aires y La Pampa, todo lo que es La Pampa es una provincia que tiene hoy arriba de los 3 millones de cabezas de animales, y por otro lado se calcula que casi un 70% del Producto Bruto Interno de La Pampa básicamente tiene su origen en todo lo que es no solo agropecuario, sino que agroganadero, ¿no? Básicamente con importantes generaciones de frigoríficos y demás. Así que la situación nos preocupa mucho, ha afectado claramente a la producción y básicamente ha afectado la visión del largo plazo, ¿no? En ganadería. Esto ha sido una medida totalmente equivocada, que como sabemos ha fracasado entre el 2006 y 2012, ¿no es cierto? Pero se ha insistido en la misma y ha quebrado una inercia muy importante que tenía el sector ganadero hacia adelante, con una recuperación de mercados y una producción, digamos, mayor, digamos, y una apuesta hacia adelante en base a innovaciones y a genética que estaba aplicando el sector ganadero. Bueno, todo eso ha quedado un poquito demorado en ese sentido, y hoy, si bien la comercialización se ha recuperado un poco, hay una visión bastante negativa hacia adelante, y básicamente por el quiebre que se ha dado en agosto de este año, cuando el presidente había manifestado que se iba a levantar las restricciones, las postergó hasta octubre. O sea, esa visión cortoplacista que se está teniendo de la economía y de la producción genera inconvenientes en los niveles de inversión y genera
preocupación, ¿no? Básicamente en sectores como puede ser el tambero, en el cual yo estoy, digamos, al cual pertenezco, porque lo que es la vaca vieja, la venta de la vaca vieja, la vaca de fugo a China, ¿no es cierto? El mercado chino era muy importante y equilibraba bastante las cuentas de los campos. Bueno, hoy en día quedó muy afectada la situación y la ganadería no está pasando, digamos, un momento, no solo la ganadería primaria, sino el conjunto, ¿no es cierto?, de la cadena de producción ganadera cárnica está siendo complicada. Seguro. Algunos hablan que uno de los sectores más afectados a partir de esta medida, más allá de aquel que tiene la vaca vieja, que, como decía usted, equilibra un poco los números en el balance del productor, también es el sector de cría. ¿Hay preocupación también en esos sectores? Sí, por supuesto. Mire, nosotros hemos hecho ahora unos 40 días atrás en Olavarría un consejo directivo abierto, nosotros con presencia de productores, pero básicamente de todo el consejo directivo de Carval, que somos más de 113 rurales, entre Buenos Aires y La Pampa, pero básicamente estuvo presente toda la cadena cárnica, desde la producción primaria hasta los empleos de los frigoríficos. Y todos coincidimos en la misma necesidad del levantamiento de estas medidas y cada uno manifestó de qué manera lo afectaba estas restricciones. Y hoy en día, lamentablemente, uno de los mayores afectados es el personal de la industria cárnica, ¿no? Claro. El personal de la industria cárnica hoy ha perdido nivel salarial, inclusive en algunos casos ha quedado con lo que se llaman mantenimiento de jornada horaria, que es el 50% de lo que percibían por mes, ¿no? En un país con una inflación del 50% anual, imagínense que la pérdida de poder adquisitivo por parte del personal de la industria cárnica ha sido muy importante. Así que hay problemas. Esto vuelve a insistir, esta cuestión no solo genera los problemas momentáneos, sino que ha quebrado, digamos, cuando usted utiliza alguna medida que quiebra la expectativa, genera indudablemente problemas en las inversiones. El sector agropecuario, como todos los sectores de la economía, se tiene que tener previsibilidad. Cuando hay una medida que quiebra la confianza, por ejemplo, debería ser un caso muy claro, que ustedes mucho lo hemos vivido, que ha sido aquella vez que en Argentina se utilizó lo que se llamaba el corralito, que quebró la confianza de todos los depósitos, que aún todavía sigue estando en la memoria de los argentinos y hay mucha gente que es reticente a colocar dinero en los bancos. Bueno, esta es una situación similar. Cuando usted tiene un proceso productivo y en un momento toman una medida que corta las expectativas, eso queda como rémora hacia adelante y muchas veces los sectores productivos no siguen invirtiendo por la idea de que pueden venir estas medidas, se puedan repetir y pueden generar complicaciones. Seguro. En este caso, con el nuevo ministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Julián Domínguez, un bonaerense, por cierto, en este caso, bueno, uno ha escuchado algunas declaraciones, por ejemplo, en el caso de Axoja, que estuvo presente, habló algunos minutos y habló de un plan que viene desarrollándose ya desde hace un buen tiempo y demás. Pareciera un cambio de discurso, o por lo menos de semblante a lo que tenía el anterior ministro Basterra. No sé cuál es su lectura al respecto. Mire, yo lo conozco a Domínguez desde hace muchos años atrás, desde que lo conozco, toda su accionar política, inclusive cuando era intendente acá de Chacabuco, ¿no? Y es un hombre que conoce el sector, ya ha estado, conoce, para ser claro, a mi manera, conoce lo que es la cuestión administrativa del ministerio, lo sabe manejar, conoce de alguna manera el funcionamiento de los funcionarios públicos, valga la redundancia, y tiene experiencia en eso. Ahora, lo que yo entiendo y nosotros entendemos desde Carvap es que si tiene que modificarse la visión por parte del gobierno. ¿A qué decimos nosotros? Uno, por ejemplo, la anterior gestión de Domínguez estaba muy circunscrita por la cuestión de la presencia de Guillermo Moreno en la Secretaría de Comercio Interior, el cual era el que manejaba de alguna manera toda esta situación y había quedado un poco subsumida la actividad del ministerio. En esta etapa de gobierno de Alberto Fernández aparece Basterra, un hombre de diálogo, sí, pero de alguna manera con un ministerio desde el punto de vista del poder político muy bajo, y todas las medidas que se han tomado, como las que estamos hablando, parten claramente de la accionaria del ministro Culfa y Pablo Español de la Secretaría de Comercio Interior. Bueno, nosotros entendemos que si no hay independencia por parte del ministerio, si no hay un trabajo, digamos, que reivindique
digamos, el trabajo del ministerio y que tenga autonomía para manejarse y que no se impongan las cuestiones a través de la Secretaría de Comercio Exterior del Ministerio de Producción, no tendría sentido el cambio de personas. Tiene que cambiar la actitud del gobierno y la mirada del gobierno respecto del sector. Así que esperemos que que Domínguez pueda ser un ministro con mayor, digamos, estar mejor empoderado para trabajar en el ministerio, ¿no? ¿Lo ve a Domínguez en ese sentido como porque algunos lo catalogan como un encantador de serpientes en algunos de los casos, pero usted lo ve con por lo menos con ese objetivo, más allá de que lo dejen o no lo dejen? Mire, calculo que si tomó el ministerio algún tipo de compromiso conociéndolo, debe haber sacado, en el sentido de tener cierto margen de trabajo. Habría que ver cuál es el margen que le van a dar. Lo delicado que tiene el gobierno actual, y lo hemos visto hace 2 semanas atrás, después de las elecciones, ¿no es cierto? Ha sido claramente la composición de la coalición gobernante, ¿no? Donde hay criterios muy distintos y enfrentamientos entre los sectores de poder, lo cual es muy delicado. Entonces uno no termina sabiendo quién se va a imponer sobre el otro, o a veces sabe que sí perfectamente quién se puede imponer, ¿no? Entonces esta generación de este gobierno que está, si usted lo estudia, está estratificado, porque en realidad usted habla de un ministerio y pertenece a la vicepresidenta, este pertenece al ministerio, este pertenece a un grupo como la Cámpora, otro pertenece a otro sector. Entonces esa estratificación genera hasta problemas de manejo del poder, porque con visiones distintas. Entonces uno no termina de entender hasta dónde los ministros tienen las facultades para para manejarse dentro del ministerio, ¿no? Pero creo que Domínguez, con la experiencia que tiene, supongo que al haber aceptado el cargo ha tenido o habrá pedido cierto margen de trabajo, y tal vez en eso se pueda mover, ¿no? Algo que sucedió en los últimos días es que Schiaretti, el gobernador de Córdoba, que si bien no tiene una relación cercana o afín al gobierno actual, ha pedido 2 cosas. Uno, el levantamiento de las restricciones en las exportaciones de carnes, y por otro lado también el levantamiento de las retenciones. Ahora se estaría sumando también la voz del gobernador de la provincia de Entre Ríos y Perotti en la provincia de Santa Fe. En la provincia en la cual usted habita, lo ve difícil a eso, ¿no? Que su gobernador lo pida. Mire, nosotros en el ámbito de Carvat hemos estado en una posición cambiante como la que ha tenido el gobernador Siliotto, donde hace 1 mes y medio atrás o 2 estuvo reunido con la mesa enlace de la provincia de La Pampa y con Carvat, ¿no es cierto? Y en esa reunión él manifestó que la medida era equivocada. Posterior a eso, una semana antes de las elecciones, cambia de actitud después de la visita del presidente, y el gobernador Siliotto dice que no, que la medida está de acuerdo, que hay que contemplar las necesidades de todos y que la medida es coyuntural y una cantidad de cuestiones, y cambia de posición. Ahora, en el día antes de ayer, acaba de hacer declaraciones en las cuales sostiene que la medida es equivocada y que le ha pedido al ministro que recapaciten y que se modifique. Eso ha sido la provincia de La Pampa. Y en la provincia de Buenos Aires nosotros hemos mantenido un diálogo con el gobernador Kicillof, que esto hará 1 mes y medio, donde le planteamos claramente la necesidad de que el gobierno de La Pampa y el gobierno de la provincia de Buenos Aires se manifieste en contra de esta medida, en aras de la importancia que tiene para la provincia de Buenos Aires, vuelvo a reiterar, una provincia con 20 millones de cabezas. El gobernador nos manifestó a nosotros que esto era un tema nacional y que él no iba a interceder. Nosotros volvimos a reclamarlo diciéndole claramente lo que pensamos, que un gobernador es un representante del pueblo y de las economías y los intereses de cada uno de los bonaerenses. Y esto estaba afectado en forma fuerte a toda una actividad muy importante de la provincia, inclusive desde el punto de vista laboral. De todas maneras, no hemos logrado que se manifieste en el sentido del gobernador que tome posición. Así que esa es la posibilidad, lo que está pasando hoy en la provincia de Buenos Aires, ¿no? Tenemos un gobernador que no ha tomado posición respecto de esto. Bien. La última por ahora de tema coyunturalmente político y medio como que voy a hacer una repregunta. A partir de los resultados de las PASO, pues, ¿usted tiene expectativa de que cambien las condiciones? Mire, yo he visto la reacción del gobierno de la semana pasada,
y estoy viendo esta reacción, digamos, voluptuosa, diría yo, del gobierno, en el sentido de salir a tomar una cantidad de medidas muy cortoplacistas y tratando de alguna manera de inyectar dinero para fomentar la demanda. Y uno, cuando ve un gobierno que reacciona casi en forma histérica a determinadas cuestiones, creo que no son buenas señales. Yo pediría, o me gustaría, un gobierno que sea más mesurado, que por supuesto haya entendido claramente el motivo de las elecciones y digamos la voz del pueblo argentino que se expresó a través de la suma, y que tome en consideración eso. Pero me parece que esto lleva un análisis distinto y no esta salida apresurada de esta manera, porque claramente son medidas que parecerían ser tomadas, digamos, en forma totalmente impensada. Me refiero que no hay un pensamiento más allá de noviembre, y acá hay un tema muy complejo que no se habla, y que creo que todo lo que es el movimiento productivo argentino y básicamente el agropecuario tenemos que reclamar, es después del 14 de noviembre, ¿qué? O sea, noviembre es un paso más, es una elección, inclusive una elección intermedia de modificación legislativa. La Argentina necesita una visión muy distinta, una visión a largo plazo, donde permita previsibilidad, donde permita que las inversiones se realicen. Entonces, cuando ve una reacción así, cuando uno ve, no sé, uno nunca sabe la reacción del gobierno cuando ha visto este tipo ¿no es cierto?, de cuestiones que han planteado en prácticamente una semana, con una crisis operativa en la coalición, y después con medidas, digamos, a los apurones, con medidas económicas. Es complejo. Uno querría tener una mejor visión hacia adelante, querría tener más esperanza en ese sentido, pero parece que el gobierno tendría que estar pensando mejor las acciones hacia adelante. Bueno, es un futuro incierto, en definitiva, por ahora. Por ahora, mire, después de noviembre, por ahora no hay nada. Lo que uno va, de hecho soy contador, he estudiado economía en la facultad, lo que uno lamentablemente está viendo es que el cortoplacismo es tremendo, y por otro lado está viendo las variables económicas que hacia adelante no auguran nada bueno, ¿no? Tenemos un proceso de emisión monetaria muy complicada, un sistema, estamos pagando más de 120.000 millones de pesos mensuales de abono de intereses de la LELIQ, que es deuda pública, ¿no es cierto? Y ese tipo de cuestiones que uno, si analiza desde el punto de vista económico, bueno, hay que ser muy cauto y trabajar de alguna otra manera para generar mayor previsibilidad. Por eso, vuelvo a insistir, necesitamos medidas que tengan una visión bastante más larga que el 14 de noviembre. Bien. Horacio, me quedaron un montón de preguntas para hacerle, sobre todo para conocer un poco más sobre lo que es la región bonaerense, teniendo en cuenta que estamos desde la provincia de Entre Ríos y queremos conocer, ¿no?, lo que es el sector tanto de la provincia de Buenos Aires como de La Pampa. Lo saco del tema político, una cortita. ¿Hay diferencias entre Buenos Aires y La Pampa, productivamente hablando, o cuáles serían los puntos más importantes para diferenciar ambas provincias, para conocer un poco el paisaje? Mire, por supuesto que, a ver, la misma provincia de Buenos Aires tiene una diferenciación propia entre los productores y de las acciones productivas de cada uno. Usted, si va a tomar el norte de la provincia de Buenos Aires, usted va a encontrar una provincia con un potencial impresionante desde el punto de vista agrícola, ¿no? Conocemos todo, la zona núcleo, por supuesto, toda la zona nuestra, la zona oeste también, básicamente son de alguna alta producción agrícola, ¿no es cierto? Y usted va a encontrar, por supuesto, menor cantidad de animales. Después empieza a variar el panorama en la provincia de Buenos Aires, usted cruza toda la cuenca del Salado, toda la zona de Mar del Plata, ¿no es cierto?, donde ya la famosa cría de terneros en la cuenca del Salado, ahí ve una imagen distinta de una ganadería de distintas características, o empieza a buscar el oeste hacia La Pampa, en la zona de Villegas, en la zona de América, todo eso, con Capital Nacional del Novillo, digamos, pesado, digamos, y después entra en la zona del suroeste, donde la característica de la tierra empieza a ser más compleja, y las condiciones climáticas también, ¿no es cierto?, donde ahí básicamente el trigo y la cebada, la provincia de Buenos Aires produce casi un 55% del trigo del país, ¿no? Hay toda una zona triguera muy interesante, pero después te baja la zona de Villarino, Patagones, por citarle un ejemplo, esa zona sur que es patagónica, ahí cambia la realidad de una manera tremenda y usted entra en una zona difícil, ¿no es cierto? En esa zona han llovido en lo que va del año 125 milímetros, una sequía tremenda y dos sequías reiteradas donde
es dura la producción y difícil, ¿no es cierto? Entonces, tiene eso variopinto, toda la producción, la provincia de Buenos Aires, y en La Pampa tiene una situación similar también, de alguna manera, entre la diferencia, entre la diferencia sectores y, digamos, geográficos de La Pampa, pero básicamente el desarrollo ganadero de La Pampa es muy interesante, y le digo más, nosotros tenemos una sana envidia sobre, yo como bonaerense, ¿no? Pero como representante de las dos provincias también, sobre los pampeanos, porque tienen una ganadería muy, digamos, tiene un rodeo de ganaderos muy interesante, y además tiene unos sistemas de mejoramiento genético, y además de eso tiene unos sistemas de sanidad animal muy importantes que le ha permitido mejorar muchísimo en una zona difícil, en muchos lados, los índices de extracción, ¿no? Claro. Entonces hay un panorama, si bien la agricultura también ha aumentado dentro de las posibilidades que hay en La Pampa, la ganadería tiene una relevancia muy importante, y ese es el panorama de La Pampa, ¿no? Seguro. Horacio, le voy a comprometer en otra oportunidad para hablar del tema de la cuenca del Salado, y las obras prometidas y demás que por ahora están ahí, estancadas, ¿no? Sí, no, en realidad hay que reconocer que se está trabajando fuerte en la obra del Salado, se está trabajando bien. Bien. Gracias a Dios, desde el periodo de Vidal en adelante, y en este gobierno hay que reconocer que lo ha sostenido bien y ha aumentado el trabajo, así que se está trabajando bien. Usted imagine que es una obra muy, muy importante, estamos hablando de surcar la provincia de Buenos Aires, es una obra que lleva el movimiento de tierra más allá de 3 veces el canal de Panamá y de Suez, ¿no? Digamos, es una obra muy importante. Por suerte en estos momentos se está trabajando bien, casi ya en el 4º tramo de la obra. Buenísimo. Horacio, le agradecemos muchísimo esta comunicación telefónica, y ha sido realmente un gusto charlar con usted. Del mismo para nosotros, y para acá, para los pampeanos y bonaerenses, charlar con ustedes, es un gustazo. Nos encontramos siempre con la gente de CRAE, allá la gente de Paler, así que les mando un gran abrazo a todos. Es muy amable por su llamado. Por favor, que tenga buen fin de semana. Gracias. Horacio, del mismo modo para ustedes, gracias. Horacio Salaverry, presidente de CARVAP, Confederaciones de Asociaciones Rurales de Buenos Aires y de La Pampa.